Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Martín Ardiles, también me pueden decir Tincho. Tengo 24 años, soy estudiante del profesorado de teatro y también soy un TikToker y YouTuber. Es decir, también manejo las redes sociales, sobre todo para hablar sobre cuestiones relacionadas con el autismo, ya que yo fui diagnosticado con una condición llamada síndrome de Asperger, que es una rama del autismo. Y yo creo que también puede ser la razón, no sé bien, puede ser la razón por la que yo soy más de memoria visual que auditiva, porque yo aprendo mejor con textos, palabras escritas, imágenes, pictogramas, cosas que se pueden ver, y la memoria auditiva me cuesta un montón, razón por la cual muchas veces me ha costado prestar atención en clase y también en conversaciones. Pero bueno, sin más dilación, les quería comentar que este es un video que voy a hacer para Padlet, en el que tengo que responder mediante este video preguntas que me hicieron en el trabajo práctico número 1 de TICS. Así que bueno, empecemos con este cuestionario que es basado en un texto de Rita Valderas, que se llama Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento. La primera pregunta dice: ¿por qué la autora dice que acumular información no significa poseer más conocimiento? Bueno, la respuesta es porque muchas veces creemos que tener acceso a un montón de información puede producir conocimiento en nosotros, pero la realidad es que no. Producir conocimiento en un sentido normativo e ideal significa contar con herramientas y recursos científicos, es decir, teorías y tecnología, para transformar el entorno y hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Es decir, el conocimiento es la consecuencia y la transformación de recursos educativos o de la información que logramos adquirir, y además cómo usamos todos esos factores y toda esa información que adquirimos para desempeñarnos en la vida. La segunda pregunta dice: describa comparativamente en qué se diferencia la sociedad agrícola, la industrial y la de la información. Bueno, la primera sociedad a discutir es la agrícola. Su característica principal era la relación espacio-tiempo. También era una sociedad bastante teocentrista, es decir, que Dios y su existencia era el origen de las cosas, de las certezas del mundo y la vida cotidiana. Y la sociedad era muy campestre, también habían mucha religión, mucha organización social tribal. Era como que la iglesia y la religión tenían muchísimo poder en esa sociedad. La sincronía del tiempo y Dios se compaginaba con los nacimientos, las actividades campestres y el resto del quehacer del hombre. El eje articulado de la época era la familia nuclear de padre, madre e hijos, siendo la figura masculina la idea del proveedor y la autoridad. Pero en los siglos XVIII y XIX, Europa experimentó la evolución técnica, científica e intelectual más importante de todos los tiempos, lo cual transformó a la sociedad agrícola, comenzando por la creación de la primera máquina de combustión agrícola, que en un principio funcionaba con carbón y posteriormente con petróleo, y así sucesivamente hasta llegar a la electricidad, que fue lo que se basó para poder funcionar. Funcionaba con electricidad después. Y esto provocó cambios profundos en la organización de las fábricas y la división especializada del trabajo y la producción en serie, y también una proliferación de civilizaciones urbanas, y el consumo y satisfacción de bienes fueron tomando el protagonismo. Y el tiempo comenzó a asumir el papel de la medida del trabajo, y en función de este la producción y retribución se llevaba a cabo. La siguiente sociedad era la industrial. Su característica principal eran los macrogrupos, donde las clases sociales y su lucha fueron las premisas para poder entender su dinámica y hasta cierto punto su trayectoria a futuro. El tiempo y la mercancía sostenían una relación codependiente. Las desigualdades entre poseedores de medios de producción y desposeídos dieron lugar a conflictos graves a raíz de la creciente pobreza, a la par del avance tecnológico. De esta manera, categorías como la plusvalía, la fuerza del trabajo
y capitalismo revelaban lo que era esta gran revolución. La siguiente es la sociedad de la información. Y todo comienza hace 52 años, en el año 1969, donde se estableció la primera red global de telefonía. También en este año, más en concreto en diciembre aproximadamente, se crea ARPANET en los Estados Unidos, que era la primera interconexión entre los diferentes nodos de la Universidad de California. Y posteriormente, en los 90, nació el uso del cable de fibra óptica, lo que provocó el nacimiento de la Internet como lo conocemos hoy en día, y eso elevó exponencialmente la capacidad de las redes de tecnología y logrando una sólida red global entre fines de los 90 y principios del nuevo milenio. En esta sociedad o era la información, gran parte de los empleos se relacionan a la generación y almacenamiento de todo tipo de información y a los llamados no lugares. Y en este sentido, los sectores relacionados con las TIC, es decir, tecnología de la información y la comunicación, desempeñan un papel importante. La mercancía era el pensamiento y ya no era la mercancía tangible como en la época industrial. Esta era surgió con el uso de innovaciones tecnológicas e información y las comunicaciones, la llamada era digital. Sus características principales eran la extensa cantidad de datos, que es decir, exuberancia, la omnipresencia, es decir, información presente en todas partes y sin límite de frontera, y radiación, que es las distancias geográficas y de tiempo se reducen al mínimo, la velocidad, comunicación instantánea, la multilateralidad o centralidad y la circulación de la información por todo el mundo, el consumo y producción de información de los usuarios, interactividad o unilateralidad, la desigualdad en acceso a la información de las formas de vida de la gente en la misma época, y también el centro de debates e intercambio de ideas diversas, es decir, heterogeneidad, la desorientación, gran cantidad de información que se produce y se difunde a diario, y entonces eso causa confusión y desorienta a los productores y consumidores. Y la ciudadanía pasiva, el consumo prevalece sobre la creatividad y capacidad de reflexión y análisis. La pregunta C dice: ¿cuál es la diferencia entre información y conocimiento? Bueno, la diferencia entre información y conocimiento es que conocer y pensar no es simplemente almacenar, ordenar y transferir datos. No es así. O sea, el conocimiento es, como dijimos antes, una consecuencia. Es el producto terminado que ha sido generado por la única máquina capaz de crearlo, nuestro cerebro, la cual toma la información y a través de metodologías trabaja con ella, la analiza, le da una dirección y una vez sistematizada con fiabilidad y con claros objetivos por cumplir, se le llama conocimiento. Es decir, una consecuencia del proceso de la información. Bueno, el punto D dice: ¿cuál es el objetivo de la sociedad del conocimiento? El objetivo sería que los gobiernos y políticos dejen de hacer referencia al área de la información y el conocimiento como una etapa de acumulación de información, y así poder dar paso a la implementación de tecnología con fines educativos y así lograr un avance en el sistema educativo que se rige con principios y reglamentos casi que arcaicos y en algunos casos obsoletos. Y la E dice: según su opinión, ¿qué acciones se podrían realizar en el ámbito de la educación para poder avanzar más rápido hacia la sociedad del conocimiento? Y bueno, lo que se puede llegar a hacer para llegar a esta sociedad de la información es que se debe establecer la diferencia primeramente entre conocimiento e información, ya que muchas veces la gente suele confundir ambas terminologías y lo cierto es que no es así la cosa. Luego se debe explicar la importancia de la introducción de las tecnologías en el ámbito educativo, su importancia, sus objetivos, su función y cuáles son las posibilidades múltiples que existen, además de explicar cuál es la función y el procedimiento de uso de varios programas para llevar a cabo una tarea. Obviamente esa explicación se debe dar de forma paulatina y progresiva, o sea, no así de forma rápida, porque muchas veces menos es más y
aprendemos mejor si lo tomamos con calma y lo hacemos poco a poco. Y por último, fomentar el consumo responsable de la red para que los jóvenes no caigan en dependencias o en adicciones a la tecnología. Porque también muchas veces suele pasar que en vez de tomar la tecnología como un medio, se lo toma como un fin. Y no, es un medio, es una herramienta por la cual podemos hacer nuestras labores, podemos usar la tecnología para hacer nuestras labores y para poder tener un poco de conocimiento, un poco de información sobre lo que está pasando en el mundo y sobre el tema en cuestión que se está tratando. Y es decir, hay que usar la tecnología como una herramienta, no como un fin, porque eso básicamente genera muchísima dependencia, muchísima adicción y en consecuencia terminamos básicamente sin capacidad de socializar y sin capacidad de poder hacer las cosas solo y usar el raciocinio para ciertos ámbitos y para ciertas cosas. Así que bueno, creo que esto sería el fin del video. Espero que les haya gustado y bueno, nos veremos en la próxima. Adiós.